el primer segmento del centro de rehabilitación y esa campaña que tiene cada año. Y en la segunda parte hablamos de salud, fíjese, de algunos temas que son muy relevantes conversarlos en televisión. Por eso está cada martes junto a nosotros el doctor Hugo Figueroa, con quien vamos a conversar el día de hoy, con quien tuvimos una conversación muy interesante la semana recién pasada, donde tocamos un tema que está presente en muchas conversaciones de amigos, de mesa familiar, que es el tema del cáncer, mito y realidad sobre el tema del cáncer, y es necesario conversarlo para un poco despejar las dudas que puedan haber en torno a los distintos tipos de cáncer y su proliferación, pues. Y quedaron algunas cosas pendientes dentro de los cánceres más comunes que escuchamos nosotros. Doctor Hugo Figueroa, bienvenido a Décima Televisión hoy día. Muchas gracias. Este día martes, un nuevo martes de salud. Sí. Doctor, bueno, estamos hablando de cáncer. Uh-huh. Y separando dos temas importantes. Uno, porque escucha tantas veces la palabra cáncer que da la impresión que fuera una epidemia, y concluíamos en esa oportunidad que, bueno, el ser humano está viviendo mucho más años, por lo tanto, también es proclive a tener más cantidad de enfermedades a lo largo de su vida. Y entre estas está el cáncer. Así es. ¿Ya? Y también hacíamos un poco la relación que antiguamente no se detectaba, todo por el avance de la medicina de hace 80, 100 años atrás, no se detectaban todos los cánceres, sino que algunos terminaban siendo adjudicados la muerte de algunos pacientes por algunas extrañas circunstancias, entre ellos brujería o cosas así, ¿ya? Hoy día hay diagnósticos más certeros que nos indican que probablemente la gente hace 100 años y esa extraña muerte podrían haber sido producto del cáncer. Sí, hoy día se diagnostican más cáncer. Hoy día porque hay más exámenes. Hay más exámenes, sí. Y la medicina ha avanzado en forma positiva bastante, digamos, sí, ¿no? Y hay más acceso a hacerse exámenes. Más acceso. Más También posibilidad de hacerse escáner. Exactamente, hace 100 años no estaba FONASA tampoco, que tiene algunas prestaciones también que son buenas, digamos, que hace que bajen los costos también en cuanto a los exámenes. Ya. Ya, ahora, doctor, hablemos de... Quedaron algunos temas como el cáncer de tiroides. Sí, sí, lo que ocurre es que la semana pasada hablamos de cáncer en general. Okay. Y hablamos de los distintos tipos de cánceres las causas, los tratamientos. Pero hay dos cánceres en particular que merecen un enfoque distinto, que es el cáncer de tiroides y el cáncer de próstata. El cáncer de tiroides y el cáncer de próstata. Sí. Ya, a ver, conversemos un poco. El de tiroides yo lo empecé a escuchar personalmente como muy frecuentemente en los últimos 20 años, creo. Claro. Sí, porque no he oído hablar mucho del tanto tema. El cáncer de tiroides como de próstata son cánceres que podrían ser en general tan frecuentes como los otros cánceres. Pero hay un exceso de preocupación respecto a esos cánceres que hace que ameriten que conversemos sobre ese tema. Perfecto. El cáncer, empecemos del cáncer de tiroides. Sí. Pero seguro que el tema está muy presente. Claro, está mucha preocupación. O hay una explosión de cáncer de tiroides. No hay un aumento. No hay un aumento. No hay un aumento de cáncer de tiroides, pero si uno conversa con la gente, con sus conocidos, todo el tiempo uno sabe que tal persona se operó de la tiroides, tal persona tuvo cáncer de tiroides, se operó y quedó bien, así. Entonces diera la impresión de que mucha gente tiene cáncer de tiroides, que es más frecuente que antes, y no es así. Okay. Lo que pasa es que la gente está haciendo más exámenes que antes, hay una mayor preocupación sobre el tema, y como la gente se preocupa por el tema, se hace más exámenes, y de tanto hacerse exámenes, puede que encuentre algunos nódulos en la tiroides, o alguno de esos nódulos sea maligno y sea cáncer. Okay. Entonces lo que pasa con la tiroides es que la tiroides es una glándula que queda en el cuello. En esa glándula pueden haber nódulos. Perfecto. Los nódulos así que uno los puede palpar. ¿Se pueden detectar? Según se puede palpar, en un 6 a 14% de los casos de las personas podría pillarse un nódulo. ¿En qué parte estaría más o menos? En el cuello, debajo de la manzana de Adán. Debajo de la manzana de Adán. Claro, ahí una persona puede buscar y encontrar nódulos. Claro, una persona podría tocarse ahí el cuello y si palpa un nódulo se puede hacer un examen. Perfecto. Y puede ser una ecografía. Una ecografía. Una ecografía. Quiero ir un poco antes todavía, un poquito antes. ¿Qué función cumple la tiroides? La glándula tiroides es una glándula que produce una hormona que se llama tiroxina. Okay. La hormona tiroxina recorre el cuerpo es como un acelerador del cuerpo.
cuando hay mucha hormona tiroxina, el cuerpo anda como acelerado. El corazón late rápido. Ok. Y la persona puede bajar de peso si hubiera mucha hormona Ok. tiroxina. Y si la persona tiene su glándula tiroides y su glándula tiroides no funciona bien, esa persona tiene hipotiroidismo y esa persona está como más lenta, su corazón late más lento, sube de peso, aparecen pelos en algunas partes, algo de hinchazón, su voz se pone más ronca, tiene muchos síntomas Ah, sí. en el hipotiroidismo. El hipotiroidismo. Hipotiroidismo, que significa hipo, significa bajo, tiroides baja, hipotiroidismo, tiroides baja, Ah, ok. porque hay poca tiroxina y la persona presenta aumento de peso, la voz se le pone ronca, Ok. distintos síntomas. Perfecto. Ahora, el hecho de que suceda esto es como sinónimo de cáncer a la próstata. Perdón, a la tiroides. Porque lo que ocurre es que hay personas que se palpan la tiroides, pillan un nódulo, se hace un estudio de ese nódulo y si es que es cáncer, se opera de la tiroides. Ok. Queda sin tiroides y al quedar sin tiroides, queda sin esa hormona que es la tiroxina y la persona queda con hipotiroidismo. Ah. Queda con la enfermedad de hipotiroidismo como consecuencia de que se sacó la tiroides. Mira qué interesante. O sea, acá lo más saludable es extirpar la tiroides, la glándula. En esos pocos casos, que son pocos, que realmente lo requieren. Ya, perfecto. Y Pero que ahí- son menos que lo que realmente ocurre. Ok. Porque mucha gente se está operando innecesariamente. Sí, eso es lo que me llama la atención. Porque igual hablemos las cosas como son, ya que estamos acá en confianza. Ya que nadie nos ve, estamos en confianza. Da la impresión de que de pronto esta especie de psicosis en torno ese es el tema. a los síntomas tienen algunos cómplices. Uno es los médicos y el Claro. paciente, ¿no? Hay todo- Entre la industria farmacéutica hay que todo está un demonizada problema. muchas veces, pero claro, y muchas personas se le ofrece dentro del abanico de posibilidades operarse de este presunto cáncer. Mm, Es probable que en muchos casos no sea cáncer. Claro, después de estudios largos que se han hecho, se ha demostrado que mucha gente se ha operado innecesariamente. Se ha hecho radioterapia innecesariamente, quimioterapia Oh. innecesariamente, han recibido diagnóstico de cáncer cuando en realidad no era cáncer. Entonces, por eso yo, a pesar de que hablamos la semana pasada Sí, de los correcto, cánceres en sí. general, por eso yo te dije que quería hablar en esta jornada sobre eso, porque hay un exceso de diagnóstico de cáncer de tiroides, porque hay varios factores. Correcto. Uno de los factores es que la gente está más preocupada del tema. Como está más preocupada, se hace más exámenes. Perfecto. Como se hace más exámenes, se encuentran nódulos en la glándula que quizá, si no se hubiera hecho exámenes, nunca le habrían molestado. Ese nódulo quizá nunca se habría transformado en cáncer, nunca se habría muerto de cáncer de tiroides. Entonces la gente se hace exámenes y pilla algunos nódulos, unas pelotitas que pueden haber en la tiroides, que la mayoría de las veces son benignos, pero cuando tú te haces un examen, el problema de los exámenes es que tú te haces un examen y un examen lleva a otro examen. Ya. Y ese examen lleva a otro examen y ese examen lleva a la cirugía y después la radioterapia, la quimioterapia. Entonces tú entras en una cadena. Oh. En una cadena te agarra la máquina y pasas de examen en examen hasta la quimioterapia, radioterapia, cirugía y todo esto con la tristeza, la angustia de pensar que tienes cáncer, que crees que te vas a morir. Entonces, al final, por un exceso de preocupación de la gente, muchas personas terminan creyendo que tienen cáncer de tiroides, Correcto. operándose, radioterapia, quimioterapia, terminan con depresión y quizás muchas de esas personas sufrieron todo esto innecesariamente. Ahora, estamos hablando todo esto desde el punto de vista del paciente, digamos. Pero el paciente, cuando va a un lugar, a un centro médico, a un de un profesional del área, esa persona llega predispuesta a lo que le digan. Claro. O sea, necesariamente del otro lado tiene que haber alguien que a esta persona que nunca tuvo cáncer, que se lo haya diagnosticado. Sí. ¿Quién se lo diagnosticó? ¿El médico o es culpa de los exámenes que se hizo? Sí, lo O que la ocurre interpretación de los exámenes. Lo que ocurre es que muchas personas tienen como ideas preconcebidas. Ok. Llegan con una idea que dicen, ya, mi tía tuvo cáncer de tiroides, mi amiga tuvo cáncer de tiroides, entonces yo me molesta el cuello y voy a hacerme un examen. Entonces llega el médico y le dice, ¿sabe que usted no es necesario que se haga este examen? Pero la paciente dice, no, es que yo quiero hacérmelo. Entonces la idea, el deber del médico es que le explique todo esto, que es una conversación larga. Sí, correcto. Explicarle cómo, de examen a examen, tú te vas entrando en una cadena que puede ser a veces perjudicial.
Y muchas veces con la presión de los pacientes, con muchas personas esperando en la sala de espera, con el apuro que hay, no hay tiempo para explicar eso. Uno trata en lo posible de explicarles todo eso, pero a veces no se puede. Y con el cáncer de próstata ocurre lo mismo. Cuando la gente pide el examen de sangre para ver si tiene cáncer de próstata, la idea es que hay que sugerirle de que quizás no es tan necesario hacerse tanto examen, lo más importante son los síntomas, pero mucha gente ya viene con la idea de que quiere hacerse el examen. Y claro, te hace el examen de sangre de la tiroides, y si te sale alterado, de ahí viene la ecografía. Después de la ecografía, ve si sale alguna alteración, vas con el escáner, y así te agarra la máquina y terminas con todo un proceso. Quizás que terminas con una cirugía de tu tiroides, con radioterapia, quimioterapia, por un nódulo, una pelotita que tenía en el cuello, que quizás si tú no te hubieras hecho ningún examen, probablemente nunca habría dado molestias, nunca se habría transformado en cáncer. Incluso hay algunas de esas pelotitas que son bien parecidas a un cáncer, que a pesar de tener algunas características como de cáncer, probablemente no traigan ninguna consecuencia. La persona al final se muere de otra cosa, se muere de viejito o de otra enfermedad, y ese cáncer que tenía en la tiroides, por supuesto cáncer, nunca le habría dado molestias. Ahora, doctor, mire que interesante este tema, porque claro, aquí surge una especie de paranoia cuando la persona encuentra algo, pero ¿cuánto contribuye el paciente con su pesimismo muchas veces y su diagnóstico precoz que hace el mismo paciente? Sí. Al pensar que está en una situación difícil, ¿cuánto colabora a que efectivamente tenga síntomas de algo que no tiene? Claro, porque imagínate que tú escuchas que algún cercano tuyo tuvo cáncer de tiroides. Correcto. Entonces uno se sugestiona, todos nos sugestionamos cuando escuchamos algo. Cuando alguien se muere de cáncer gástrico, todos pensamos, ay, mi guata, me molesta la guata, como y me caen mal las comidas. Entonces uno se sugestiona en base a las enfermedades cercanas. Por eso no es tan bueno hablar tanto de enfermedades, porque hay muchas personas que el tema de conversación son las enfermedades. Ustedes que están en la casa y sabrán que la amiga cuando se junta con la otra amiga, el tema... Como casi competencia, ¿no? La enfermedad, hablan de, yo tengo tal cosa, tengo la fibromialgia, que tengo el colon, que tengo... mucha gente habla mucho de enfermedades y de tanto hablar la gente se sugestiona y empieza a creer que me molesta el cuello, o se empieza a mirar al espejo y dice, como que tengo un poquito hinchado por aquí. Entonces hay una sugestión, y en eso contribuyen también algunos medios de comunicación. Tú eres un comunicador, así que no te voy a criticar a ti. No, nosotros hablamos de salud propositiva, claro, acá, de buena onda. Vamos por el otro camino. Pero tú, no sé, ves algunos matinales, está un matinal así. Imagínate un programa matinal en un canal de televisión abierta que te le pone una música tétrica así, terrible, y pone una tremenda letra roja, cáncer de tiroides, y muestra, y puro habla de eso, y la persona está toda la mañana viendo eso, termina asustado, y después se va al médico pidiendo su examen de la tiroides, porque lo sugestionan, porque el objetivo de muchos programas de televisión, excepto el tuyo, de muchos programas de televisión, el objetivo es conmover a las personas, conmoverlos, angustiarlos. Moverlos a la acción mediante instalarle una emoción que en realidad es ficticia. Una especie de paranoia colectiva o psicosis colectiva es lo que se provoca. Es efectivo. Pero porque aquí se ha hablado mucho, sobre todo del cáncer, ¿cierto? Se habla mucho de muchos aspectos del cáncer. Pero una de las cosas que se conversa es que hay toda una industria que hoy día profita del cáncer, de los enfermos de cáncer, de los presuntos enfermos de cáncer, de los medicamentos, de toda una estructura que hay detrás del cáncer. Por lo tanto, cualquier industria necesita materia prima. Y la materia prima en este caso no solamente son personas con cáncer, sino presuntos enfermos de cáncer, ¿no? Claro. Hay un tema ahí, ¿no? O sea, hay se le puede llamar una industria que funciona en base a eso. Pero en general se supone que funciona bastante bien. Funciona bien porque cumple su objetivo. Puede un poco desviarse, pero dentro de todo funciona bien. De lo que quizá podría funcionar un poco mal son los seguros. Hay seguros, entonces te proponen, tome un seguro para... Si en caso de enfermedad catastrófica, entonces te meten miedo, y eso podría estar relacionado con algunas campañas publicitarias de meter miedo, y de ahí viene el programa de televisión de hablando de cáncer, y después viene la propaganda, seguros tantos, toma el seguro. Entonces a veces hay una asociación entre el sensacionalismo y la publicidad que está relacionada con eso. ¿Hay alguna relación? O sea, puede haber, pero es probable que... ¿Por qué hablamos de industria? Porque la industria busca obtener utilidades. Claro. Y detrás de esto
hay utilidades ya de la industria, de ciertos aspectos de la industria de la medicina, pero el tema del cáncer se ha montado una industria donde se obtienen utilidades, y eso está ampliamente demostrado, laboratorios que obtienen utilidades muy generosas a través del tratamiento de síntomas de enfermedades. Claro. Pero en base a ese concepto, y tratando de tirar una estimación, digamos, en base a lo que hemos conversado antes, es muy posible que hoy día muchas personas dentro de esta industria estén tratadas como personas con cáncer sin tener cáncer. Sí, en cuanto al cáncer de tiroides, se ha evidenciado que hay un exceso de tratamiento, un exceso de radioterapia, exceso de quimioterapias, exceso de operaciones de tiroides. Se han operado personas en exceso durante todos estos años. Entonces lo que se recomienda actualmente es que no hay que hacer exámenes de tiroides de rutina. O sea, como que cada vez que te llega un paciente a la consulta y pedirle pruebas tiroideas a todo, no es la idea. No es la idea, ya. No es la idea. Está colocándose en la hipótesis de que esa persona se va a poner en la hipótesis también de que si se lo están pidiendo es porque tiene cáncer. O sea, como parte de un chequeo, porque Okay. uno podría hacerse chequeo del azúcar, del colesterol, algo que es normal, pues, tomarse la presión. Pero ponerle a toda la gente a hacerse exámenes de la tiroides no se recomienda. No se recomienda. O sea, sería como la recomendación dentro de toda esta No conversación. iniciar todo el proceso. No es la idea estarse haciendo exámenes innecesariamente, al menos en este aspecto. Okay. Y en la parte del cáncer de próstata también, si hablamos luego sobre eso, es más o menos por allí va la recomendación también. Ok. Bueno, uno de las áreas donde está el paciente, hablemos de la industria. Yo no quiero hablar de esto, yo no tengo nada contra la industria farmacéutica, ojo. En realidad sí tengo harto en contra de la industria farmacéutica. Desahógate, Creo ¿no? que ganan mucho. Ya, pero uno de los para no mencionar la palabra cliente, hablando de la industria farmacéutica, más difícil de convencer son los hombres, ¿ya? De hecho se han hecho campañas fantásticas para que el hombre se mueva más con la presunción de cáncer de próstata. El cáncer de próstata en sí es tan masivo como cuando se toca el tema, da la impresión de que todo hombre llegando a los 45, 50 años ya tiene un porcentaje alto de tener cáncer de próstata. ¿Es tan así? ¿Qué dicen las cifras respecto a eso? Sí. Entonces hablemos del cáncer de próstata. Pasando un poco a eso. Sí. Pasemos a la próstata. Es como muy masivo el cáncer de próstata, o hay formas, porque hay un tema que la operación que se plantea en medio de comunicación, programa, se considera como invasivo. Claro. Sin embargo, existe la posibilidad que tanto en el cáncer de tiroides como el de próstata pueda evidenciarse mediante un simple examen de sangre, como primer acercamiento ¿Aparecen algunos síntomas en la sangre cuando hay un cáncer? Sí, hay dos preguntas en lo tuyo. Okay. La primera que preguntaba, ¿acaso es más masivo el cáncer? Ya, vamos con eso. No es tan así. O sea, la incidencia de cáncer antes de la era de que exista el antígeno prostático, que es el examen de sangre, Exacto. era una cierta incidencia, o sea, la cantidad de cánceres que había, y la cantidad de cáncer que se encuentra ahora también ha aumentado un poco, pero no es que haya aumentado tanto el cáncer de próstata. Lo que sí se encuentra más porque hay más gente haciéndose el examen. Correcto. Pero eso trae unas consecuencias que vamos a analizar luego. Entonces, en general, no es que esté aumentando tanto. ¿Ya? Se encuentra más, pero no está aumentando tanto. Vamos a explicarlo luego. Perfecto. Y tú me preguntas también, ¿acaso había un examen de sangre? El que le decía recién, pues. Hay un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico. Es un examen de sangre que permite ver acaso hay evidencia de que quizás haya cáncer de próstata. Pero no es así exacto. O sea, si te sale alterado no significa que tú tienes cáncer. Puede ser también una hiperplasia benigna de próstata, que la próstata sola va creciendo con los años. La próstata crece. Y eso también hace que aumente el nivel del antígeno prostático específico. Aumenta el examen, pero después si te sale aumentado hay que hacer otros exámenes. Hay que hacer otro examen. Pero sí existe la posibilidad de pesquisarlo a través de un examen de sangre. Sí. ¿En el tema de la tiroides también aparece algún indicio en algún examen de sangre? Más que nada, lo más útil es en la ecografía de la tiroides. ¿La ecografía? Sí, la ecografía. Porque tú palpando los nódulos pillas como un 6 a un 14% de nódulos palpables. Pero si te hace ecografía te pilla un 67%. En un 67% lo pillas un nódulo con una ecografía. Qué interesante, doctor, hablar de todo esto, porque un poco desmitifica el asunto. Vamos, el ser humano, cuando se instala el miedo, amplifica todo. Amplifica todo. El hecho de hablar del cáncer de tiroides, yo hace 20 años casi no escuchaba cáncer de tiroides. Había
uno escucha por acá casi tiroides, gente que, claro, uno escucha más gente que cree que puede tener cáncer de tiroides, porque las personas, no sé, porque tienen esas costumbres de, ¿cómo se llama? Darse un diagnóstico precoz. Claro. Cosas, es decir, puedo tener esto. Sí. Y respecto al cáncer de próstata, claro, cuando se empieza a hablar, porque es verdad, los colegas de los grandes medios de comunicación apelan a despertar el miedo, no el interés en la vida saludable, aspiran a levantar un poco de temor en la población. Y da la impresión, una vez que uno escucha esta información, de que la próstata fuera como un resfrío, que estamos invadidos de cáncer de la próstata. Claro. Pero vamos a ponerlo en el caso de la persona que tiene cáncer de la próstata. Ujú. El cáncer de la próstata es pesquisable, Sí. oportunamente. Ya decíamos que existen algunos indicios. Segundo, una persona que se saca la próstata porque quiere eliminar el problema, la posibilidad de cáncer en ese lugar, si es que ya se le detectó, ¿qué incidencia puede tener en esa decisión, primero que nada? Y luego, ¿qué incidencia tiene en su vida si ella es operado de la próstata y se le extrae Claro. la próstata? Sí, lo que ocurre es que cuando hay cáncer de próstata, se extirpa la próstata. Al operar la próstata, se saca la próstata y por allí pasan algunos nervios que van hacia el pene y que si la persona, por sacar la próstata, puede quedar con una disfunción eréctil, con incapacidad, puede quedar. puede quedar con incapacidad de lograr la erección. Entonces eso puede ser un problema importante. Eso está asociado un poco al temor que tienen muchos hombres de operarse de la próstata, por Claro, ejemplo. hay muchos temores. Muchos Temores al temor a la radioterapia, temor a la quimioterapia, temor a la cirugía, temor a perder la erección. Y muchas personas también quedan con dificultades para orinar también. Ah, Sí, ok. pueden haber recidivas, que reaparece el cáncer. Ah, ¿Mm? eso, Sí. eso ya es más complicado, porque Claro. han pasado por todo eso, que aparezca A pesar nuevo. de la cirugía puede haber recidiva, que es cuando reaparece el cáncer. Ok. O sea, con todo eso, eh, claro, y más encima la disfunción eréctil, o eréctil, ¿cómo se dice? Sí, eréctil. Es complejo. Se tiene temor a eso. Ahora, que quede bien una persona operada de la próstata depende de qué factores. De qué tan avanzado se encontró el cáncer. Si tú lo pillas en una etapa inicial, es más probable que tenga un buen resultado. Ok. Si lo pillas avanzado, puede que a pesar de la cirugía no tenga un buen resultado. Ok, perfecto. Doctor, qué interesante el tema este, qué importante saber y repasar que usted, amigo, lo voy a hablar aquí a los amigos, si quiere, no es, porque se le tiene mucho miedo, ¿cómo se llama ¿Tacto rectal? Sí, exactamente, Sí. justamente, hay como todo un tema ahí, Sí. porque es invasivo, vamos a decirlo bien, claro, es invasivo y no necesariamente a todo el mundo, yo creo que a nadie sentirse de repente en una atención médica con ese examen, muchos tienen problemas con eso, Claro. le hace ruido, Sí. pero hay que mencionar que sí se puede detectar también en un examen de sangre, Sí. ¿ya? Que eso es importante que usted lo sepa, amigo. eh, Esto que puede, no necesariamente va a llegar a esa instancia para detectar un posible cáncer a la próstata. Ahora, dentro de la vida común, rutinaria, ¿cómo se empieza a expresar ese cáncer de próstata? Sí, lo importante son los síntomas. Los síntomas. Entonces, cuando una persona tiene cáncer de próstata o problema de la próstata, puede ocurrir que al orinar el chorro de la orina sale débil, Es importante. que está orinando de noche cuando antes no orinaba de noche, o está orinando de noche más veces que lo que lo hacía antes. Si antes se levantaba una vez al baño a hacer pipí en la noche, se levanta más veces. Ok. O que está orinando más frecuentemente que antes y que a veces tiene que hacer fuerza para poder expulsar la orina. Ok. O que le ocurre que también termina de orinar y siente que le queda orina adentro y que no la puede expulsar. Ok. Y también puede haber un dolor en el lugar donde se ubica la próstata. La próstata es un órgano que está ubicado entre los testículos y el ano, en el hombre. Entonces, en ese lugar, si hay un dolor persistente en ese lugar, pues una de las cosas que hay que buscar acaso es una inflamación de la próstata, una prostatitis o un aumento de tamaño de la próstata, que puede ser cáncer de próstata. Entonces, cuando hay esos síntomas, en ese momento es adecuado hacer examen de próstata, como el examen del antígeno prostático específico. Perfecto. Antes se decía, hace algunos años, se decía que todos los hombres a partir de cierta edad tenían que hacerse el examen de la próstata, que era el de sangre y el tacto rectal. Pero eso ha cambiado. Ok. Ha cambiado, entonces la gente todavía llega a la consulta pidiendo el examen de la próstata. Algunos piden el tacto rectal, otros no quieren hacerse tacto rectal, que es colocar el dedo a través del ano para ver la próstata.
Entonces, ha cambiado esa indicación que había antes. Lo que se sugiere actualmente es que si la persona tiene síntomas urinarios como los que les contaba recién, en ese caso es mejor hacerse el examen de sangre de la próstata, el antígeno prostático. Perfecto. Y también nuevas indicaciones, nuevas recomendaciones dicen que no tiene mucho sentido estar haciendo el tacto rectal, que no se obtiene mucho beneficio por el tacto rectal, que es el examen por el dedo para tocar la próstata. No tiene mucho sentido, así que los hombres que están mirando la pantalla, no se asusten, no se preocupen. Cuando vaya al doctor, no le mire la mano, no le mire el tamaño de la mano, no se preocupe. No es tan necesario como antes. Claro. Qué interesante, qué bueno que se vaya, porque es de estas cosas hay que conversarlo, porque algunos pueden decir, perfecto, mira, voy a ir a ver entonces. Sí, pero entraban mirando cómo era la mano del doctor. Así que, ¿cierto? Sí, si era muy grande, no, me devuelvo, cambio. O sea, hay posibilidades, digamos, de detectarlo. Claro. Mire, qué bien. Ahora, la sangre, a través de la sangre, también se puede detectar otro tipo de cáncer, ¿no? Sí, hay muchos. Muchos que se pueden detectar claro, a través de exámenes. Marcadores genéticos que hay para cáncer de mama que permiten anticipar que una mujer tiene riesgo de tener cáncer de mama. Okay. Y así una actriz famosa que se operó de las mamas, sí, claro, porque tenía antecedentes genéticos de que tenían un riesgo importante de tener cáncer de mama. Y eso está avanzando, conforme pasan los años, rápidamente, a una gran velocidad, la detección de cánceres a través de exámenes de sangre y por marcadores en los genes. Eso está aumentando de una manera increíble. Fantástico. Bueno, ahora, antes de pasar a otro tema que usted trae, doctor, el tema del cáncer tiene diversos génesis. ¿Qué produce el cáncer? Ese es un tema que hay factores genéticos. Genéticos, del ambiente, la edad. Pero son muchos los factores que pueden incidir en un cáncer. Mala alimentación, también puede ser. Sí, podría. O sea, la alimentación con productos químicos artificiales, que son todos esos productos elaborados de industriales, alimentos industriales, con espesantes, leudantes, saborizantes, todas esas cosas no deben hacer muy bien. No, yo creo que no deben hacer muy bien, sí. Hay cosas que le faltan una molécula para convertirse en plástico, la estamos consumiendo ya. Hablando de plástico, ya consumir productos del mar va a ser preocupante porque muchos peces están apareciendo con algún tipo de plástico en sus interiores. También los alimentos que están carbonizados también son carcinogénicos. Alimentos carbonizados, por ejemplo, la carne, que tú la carbonizas, la carne que tiene esa parte como negra, ¿sí? Eso es carcinogénico. Eso es carcinogénico que favorece el cáncer. Que favorece el cáncer. Claro. Interesante, doctor. Doctor, usted traía una nueva patología, como estamos con las pocas patologías que hay en el mundo, usted nos trae la novedad de una nueva patología. Que algunos síntomas habíamos visto, pero conversan un poco mejor de eso, de la novedad. Sí, la gracia de venir acá es que podemos traer noticias fresquitas. Exactamente. Entonces, a veces en medicina hay pocas cosas nuevas, pero tenemos una noticia fresquita. Salió ayer. Ayer nomás se publicó, la Organización Mundial de la Salud publicó un listado de enfermedades, porque cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, se hace una clasificación internacional de enfermedades, en que se clasifican todas las enfermedades que existen y a cada enfermedad se le da un código. Entonces, en base a esa clasificación, uno tiene que atenerse para hacer los diagnósticos. Entonces, se incluyó una enfermedad nueva que en inglés es gaming disorder. Gaming de game, juego. Entonces, trastorno por juegos. Trastorno por juego, porque está en inglés publicado esto, sale como gaming disorder, quizá lo van a traducir trastorno por juegos, trastorno, pero relativo al juego. ¿Y de qué tipo de juegos de video, juegos digitales, eso se refiere a eso. Trastorno por juegos, trastorno por juegos de video, trastornos por juegos de pantalla, de eso. O sea, ya estamos hablando ya se identificó no como un vicio, sino como una enfermedad. Una enfermedad. Se clasifica como una enfermedad que tiene distintos elementos para hacer el diagnóstico, que son esos elementos que, para que se clasifique que una persona está sufriendo esa enfermedad, tiene que haber, por ejemplo, una falta de control, que la persona no tiene un control sobre eso. Es como el niño, que vemos muchos niños que en la noche, o sea, vamos a hablar de los niños porque hay muchos niños adictos a los juegos, que muchos niños en la noche, en vez de dormir, están debajo de la cama con el celular y siguen jugando sus juegos. Sí. Eso es una falta de control porque no está controlando, porque lo mandan a dormir y no puede controlarse y sigue jugando. Perfecto. Y juega muy tarde y después despierta con sueño. Entonces, una falta de control.
Otra cosa, otro antecedente que hay para diagnosticar esa enfermedad es que la persona priorice ese juego por sobre otras cosas. Prioriza jugar antes de jugar con los amigos, prioriza jugar juegos de video en vez de jugar con los amigos, prioriza jugar juegos de video, juegos digitales, juegos en el celular, en vez de alimentarse, en vez de estudiar, en vez de... Oye, entonces le da prioridad. Hay que tomar atención a todo eso. Claro, entonces, con lo que les voy a contar, al tiro van a encontrar ya muchas personas que uno dice, va, esta persona ya está enferma, pues, o sea, mi niño o esta persona que yo conozco que tiene esta conducta, con solo escuchar lo que yo le estoy diciendo ahora, ya pueden decir, está enfermo por un trastorno por juegos digitales, por juegos de video. Qué interesante estar atento a los síntomas. Claro. O sea, como cualquier enfermedad, síntomas. Sí. Entonces lo primero era priorizar, que la persona la persona te prioriza eso, Sí. Los juegos, en vez de hacer otras cosas. En vez de hacer otras cosas. Lo otro ¿ya? que les mencioné antes fue la falta de control, que no se controlan. No se controlan, Claro. correcto. Okay. Y la tercer elemento es perjuicio, que te produce un perjuicio, que la actividad que hace, tú juegas tanto esos juegos de video que te perjudica en alguna cosa. Por ejemplo, te perjudica en que estás subiendo de peso, ¿ya? En que estás demasiado tiempo sentado. Hay niños que les duele el cuello de tanto jugar, les duelen los brazos, los dedos se también, les cansa la claro. vista, sufren dolores de cabeza, tiene un perjuicio estudiantil que les va mal en el colegio. Correcto. Tiene un perjuicio social en que los niños ya no saben expresarse, no saben, leen cosas y no las entienden. Hay un perjuicio en todo sentido. Okay. Un perjuicio en su desarrollo psicomotor, no corren bien, no se desarrollan adecuadamente. Es un perjuicio. Un perjuicio. Entonces teníamos que la persona, hay una falta de control en el jugar, que la persona prioriza jugar juegos de video antes de hacer otras cosas y que tiene un perjuicio en su vida por estar jugando tanto que se le perjudica en su vida diaria, en sus estudios. O sea, hay que estar atento a esos síntomas. Y esto tiene que durar 12 meses o más para que se considere como una enfermedad. 12 meses. Okay, perfecto. Y después de lo que le he dicho, yo creo que mucha gente que está mirando la pantalla debe pensar que lo que pensaba que el niño era muy bueno para jugar, muy bueno para los juegos de video, o que se le dice, está adicto a los juegos. No, pues ahora esto, con lo que le acabo de decir, usted puede considerar que esta persona que usted conoce, que es su hijo, su sobrino, esta persona tiene una enfermedad. Una enfermedad. Está enfermo por jugar tantos juegos de video. Okay. Y muchas veces, hay que mencionarlo, va a estar enfermo, y si llegó a estar enfermo, muchas veces va a ser con su complicidad, con el que está a cargo de... Porque el que le compró el juego de video, ¿quién fue? El juego de video, claro. El que no lo pudo de alguna manera educar respecto a los momentos adecuados para jugar un juego, porque nadie vive jugando todo el día. Claro. ¿Ya? Tiene algo de responsabilidad. Ahora le digo, preocúpese, porque no creo que el auge lo vaya a cubrir de forma al tiro, ¿no? No entra en el plan auge. No creo que entre en el plan auge todavía. Pero efectivamente, qué importante que se haya dado ya el rótulo de enfermedad a esto. Sí. ¿Ya? Porque efectivamente, algunos padres que igual necesitan atención psicológica, yo creo, se jactan, ¿no? Que el niño es muy bueno para esto, es muy hábil para esto, y no es que sea muy bueno para eso, ni hábil para eso, sino que aparte está enfermo. Sí. Pasa demasiadas horas en eso. Imagínese, hay muchas personas jóvenes, niños jóvenes, y algunos no tan jóvenes ya, que efectivamente pasan todo el tiempo que pudiera ser útil para otra cosa en los juegos. Sí. Hasta los juegan en línea, se hacen competencias. Sí. Esas competencias pueden llegar a tomar parte de la madrugada, porque juegan con niños de China. Yo he visto niños llorando porque perdieron. Tuve el niño, está bajoneado el niño, es que perdió en su juego. Está bajoneado por algo irreal. Sí. Ya, qué importante es. Doctor, qué bueno, vamos a estar atentos y esté atento usted en su casa, por favor, a los síntomas de una posible enfermedad. Gameritis, no sé cómo se Game disorder, que es trastorno por juegos. Game disorder, ya, perfecto, trastorno por juegos. Extraordinario. Doctor, qué entretenido la conversación del día de hoy. Gracias. ¿Ya? Esperemos que todos nuestros televidentes gocen de buena salud, ¿ya? Y que esta información que usted ha obtenido a través de la televisión le sea útil para poder tomar decisiones en su vida, incluso decisiones que tengan que ver con prevenir enfermedades. En el cáncer no se puede hablar de prevención, eso sí me da la impresión, ¿no? Salvo de alimentarse. Hay que hacer exámenes cuando perfecto. corresponde. Okay. Esa es la prevención. Esa es la prevención. Pero dentro de lo que corresponde. Dentro de lo que corresponde. Pero tampoco crear una especie de psicosis respecto a el cáncer. Lo más probable es que usted tenga un simple resfrío o una cosa parecida y no cáncer. Porque la gente tiende a diagnosticarse siempre cosas más grandes de las que tiene. Claro. Pero es una condición humana. La sugestión. Sugestión. Y no haga competencia de quién está más enfermo o quién en el currículum tiene más enfermedades a su haber, porque eso, según ha indicado el doctor, no es saludable.
Así es. ¿Ya? Hay muchos temas más importantes e interesantes que hablar de que estar hablando de enfermedades con los amigos. Exactamente. Sí. Exacto. Doctor, muchas gracias por haber venido a este martes de Buena Salud aquí en Décima Televisión. Gracias por invitarme. Y la próxima semana vamos a estar hablando de, o ayudando también a nuestros televidentes a cómo ver otras patologías. Sí. ¿Ya? Que en lo posible, si estamos atentos, nosotros vamos a lograr que ya no sean patologías. A propósito, usted se acuerda que una vez vino también con, y hablamos una vez con alguien que era portador un poco de la sabiduría de la medicina mapuche, que también Sí. se puede complementar Es muy interesante. con la medicina tradicional, ¿cierto? Sí, especialmente en esta semana en que se celebra el Año Nuevo Mapuche. Qué interesante, Así podría que reeditarlo en algún un momento adecuado. En el momento adecuado. Gracias, doctor. Bien, gracias por invitarme. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con el final de temas.